Hasta ahora vimos algo de la situación del mundo, no actualizada porque no se incluyó la llamada pandemia producida por un virus más que probablemente, casi seguro, hecho en laboratorio. Un virus con una cierta letalidad, mueren personas, pero ese no es el punto fundamental, sino sobre todo mayor índice de contagio que otros virus, ¿no? Este es más contagioso. Y la particularidad fundamental es que está siendo desde el comienzo utilizado políticamente para controlar la sociedad hasta el punto de algo inédito y onírico, surrealista, del mundo de los sueños, como fue el confinamiento de todo el mundo que padecimos. Confinamiento obedecido en razón al miedo inculcado por continuas estadísticas de contagio, de muertes, con la manipulación de esas estadísticas, al punto que basta que alguien sea dado como positivo en el test y luego muerto por cualquier otra enfermedad o circunstancia, como para incluirlo en la estadística como muerto por el COVID. Son muchas en este sentido las denuncias. Ahora, con la gripe de Hong Kong del 68, los muertos fueron 1 millón por sofocamiento y por hemorragia pulmonar. 10 años antes, la gripe asiática mató a 2 millones de personas. Y si vamos más atrás, la llamada española de 1918, llamada así porque quien más dio difusión sobre la pandemia fue España. ¿Por qué? Porque no estaba involucrada en la guerra. Y entonces se lo tenían como noticias, había secretos sobre el tema. Pero esta no se dijo, no en España, sino probablemente en los Estados Unidos. Bueno, como sea, los muertos fueron más que en esa Primera Guerra Mundial. Fueron 50 millones de muertos. Esas son pandemias, ¿no? Por eso la verdadera pandemia esta vez no es la causada por el virus, sino por el miedo. Esa es la pandemia. Ciudades desiertas, como fantasmas. Recuerdo que estaba yo caminando por una calle desierta, justo antes que nos confinaran obligatoriamente a todos. Hasta ahí se recomendaba no salir, pero bueno, todavía no había la prohibición. Y una persona que venía con un perro y con bozal, ella, no el perro, cuando de lejos me vio cruzó la calle y pasó a la acera de enfrente. Era el pavor al otro. El otro se transforma, no digo en enemigo, pero en aquel que me puede hacer daño. Gente con máscaras, solas en los autos, en sus autos, guiando, conduciendo una máscara, pero es una locura eso. Es la paranoia. Y nunca mejor dicho, no hay ninguna relación entre la realidad y la respuesta. Miedo, pánico, constantemente alimentado con noticias. Y, queridos amigos, meter miedo es muy fácil donde no hay fe. En estas sociedades apóstatas. La relación entre miedo y fe es de proporción inversa. Cuanto menos fe, mayor es el miedo. Y al revés, cuanto más grande la fe, el miedo es menor. Tampoco llegué a hablar de las piezas que juegan en este ajedrez, en este tablero, que no están todas en el tablero. Personajes que han ido apareciendo, pero hay otros que están ocultos o que no entraron todavía en escena. Por eso, lo que quería mostrar es, dónde estamos parados, ¿no? Y en los últimos audios estamos viendo también un poco el panorama eclesial de la Iglesia. Con la excusa del COVID, se les quitó Dios a los hombres. Y el lockdown
que significa, ese encerramiento, para la mayor parte de la iglesia se convirtió en blackout, en un apagón terrible, porque se quitó la luz de Cristo. Hace poco, la Academia Pontificia para la Vida, Dicasterio Romano, que está a cargo de Monseñor Vincenzo Paglia, quizás algunos lo recuerden. No sé, lo voy a recordar yo, al mismísimo que aparece en el oprobioso fresco que hizo pintar en la Catedral de Terni, donde él estaba antes como arzobispo. Se lo ve ahí, aparece desnudo, subiendo al cielo entre trans y gays. En una red están tirando. Bueno, él es de la comunidad Sant'Egidio, o Sant'Egidio, que algo vamos a comentar. Y digo que la Academia Pontificia para la Vida emitió un documento que tiene un título pomposo: La Humana Communitas en la era de la pandemia, reflexiones sobre el renacimiento de la vida. Pues bien, queridos amigos, no hagan el esfuerzo de encontrar las palabras Dios, Jesucristo, fe, religión en ese documento, porque no aparecen. No hay ninguna referencia ni explícita ni implícita a Dios, pero encontrarán varias veces la palabra salud. Ahora, nunca salvación, claro. A Dios se lo sustituye por la naturaleza. Estoy sacando cosas de aquí y de allí, ¿no? Quizás en desorden, pero para dar como pinceladas. Según los cardenales Casper y Coco Palmerio, en el prefacio de un libro que se llama La Nuova Innocenza, dicen que el origen de la pandemia hay que buscarlo en el ataque a la naturaleza. Y l'Avvenire, el diario de la Conferencia Episcopal Italiana, el diario oficial, directamente dice que el origen está en el ataque a la Madre Tierra. Así que nosotros le atacamos a la Tierra y ella responde, nos manda un virus. Bueno, si esto no es paganismo, no sé qué es. En otros tiempos se hubiera dicho lo que sabemos quienes creemos en Dios: el pecado es la raíz de todos los males. La Virgen, cuando aparece en la Salette, le dice a los jóvenes, a esos jóvenes pastores, a Melanie y Maximón, si se convierten, Dios sacará patatas, o sea, papas de las piedras. Pero antes les había dicho que no se esforzaran en plantar ni cosechar, porque por el pecado todas las cosechas se perderían. Es decir, Dios castigaría por el pecado. ¿Y el pecado cuál era? Sobre todo lo que la Virgen se quejaba ahí es que no se respetaba el domingo, si no se respetaba la Eucaristía. ¿Qué pasa? Que se ha cambiado Dios por la naturaleza. Si hasta le escriben con mayúscula en ese documento Humana Communitas. Y la salvación del alma se la cambió por la salud del cuerpo. La ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas. Y el peor silencio fue el de los pastores de la Iglesia que aceptaron renunciar a administrar los sacramentos, que de ahí es donde viene la verdadera salud de alma y cuerpo. Y cuando se reabrieron las iglesias, donde hubo, porque en algunos lados todavía ni siquiera, las cosas fueron peores, porque se sumaron los sacrilegios a la Eucaristía y la imposición de la comunión en la mano. Y todo esto trajo además que, como el mensaje que se dio es que el templo es lugar de contagio, y como aquí Dios no tiene nada que hacer, sino, como lo comenté, ¿no? Aquí todo depende del Ministerio de Salud, de las autoridades o la espera de la vacuna. Pues, como eso fue el mensaje, ¿qué pasa? Que las iglesias están vacías.
tan vacías que no hay necesidad ninguna, la mayoría, de mantener los límites de los aforos. Pues se dice tanta capacidad, de acuerdo a las dimensiones, tanto, bueno, 50% de la capacidad, lo que sea. Cualquier exceso ha sido poco para las medidas higiénicas, mientras se privó por vez primera en la historia cristiana al pueblo de Dios de las misas y de los sacramentos. Y con la excusa del virus se ahondaron los ya muy graves ataques contra la Eucaristía. Además, no habiendo confesiones, no es posible ser absueltos por los pecados cometidos contra la naturaleza, lo digo con toda ironía, porque esos son los únicos, parece que existen. El resultado es que hay mucho menos afluencia de fieles en las misas, porque, como digo, el mensaje ha sido: Dios no cuenta, ni puede hacer nada, hay que seguir lo que dice la ciencia, el Ministerio de Salud, y la Iglesia es lugar de contagio. Y si Dios se va de la Iglesia, porque lo quitan, porque Él se retira en estas condiciones, entonces, queridos amigos, el vacío es infinito. Y las piletas de Lourdes, cada vez que pienso en eso, cerradas, las piletas de Lourdes. Qué gran apostasía ha puesto de manifiesto este virus. Y que mostrarnos qué débiles, y qué grande es el miedo. Cuánto, pero cuánto tenemos que pedir perdón, hacer penitencia y reparar. Y hacerlo por quienes no lo hacen y deberían hacerlo. Alabado sea Jesucristo. Estuvimos entonces en el anterior audio viendo un poco el tema este tan actual, tan remanido, el del coronavirus, todo lo que está provocando, todo además inédito. Pero todo esto que ahora explota viene de lejos, porque lo vimos en relación a la iglesia, a eso me refiero. Cuando los tiempos se pusieron más revueltos, uno de los signos dentro de la Iglesia fue la desobediencia a los papas, las disidencias manifiestas al magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, en materia de comunión eucarística, se fue imponiendo la comunión a la mano contra la voluntad del Papa, de Pablo VI, y contra la voluntad de los papas que le siguieron. Y también inicialmente contra la voluntad de la mayoría de los obispos que habían sido consultados por Pablo VI. En 1975, el Papa Pablo VI lanza un grito que podríamos pensar de desesperación cuando dijo: basta con la desobediencia calificada de libertad. Lo dijo el 18 de julio del 75. Ya era la postrimería de él muere en el 78, de su pontificado. Basta con la desobediencia calificada de libertad, es decir, bajo la excusa de la libertad, la desobediencia. Y la desobediencia al magisterio del Papa. Porque además es el Papa del Concilio y sufrió mucho al final de su pontificado. En la última mitad, viendo impotente los miles y miles de sacerdotes que pedían la secularización, la contestación que se hacía a las verdades de la doctrina, la resistencia, una resistencia que hasta ahora está, a la encíclica suya, Humane Vitae, fue muy, pero muy resistido. Y para colmo, fue débil porque no quiso tomar medidas drásticas disciplinarias. Lo que voy ahora a leer son palabras suyas y son muy, pero muy elocuentes. Dijo, por ejemplo, es el Papa del Concilio, repito, la Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. Es algo que nadie se habría esperado después del Concilio. Dice, la Iglesia está prácticamente golpeándose a sí misma.
Lo dijo esto en al seminario Lombardo en Roma, en el 68, el 7 de diciembre del 68. También aquella famosa frase que parece que por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. Se ven en el mundo signos oscuros, dijo, pero también en la iglesia reina este tipo de incertidumbre. Se creyó que después del concilio vendría una jornada de sol para la historia de la iglesia. Ha llegado, sin embargo, una jornada de nubes, de tempestad, de oscuridad. Lo dijo en el 72, el 30 de abril del 72. Dijo en el 73, la apertura del mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la iglesia. Tal vez hemos sido demasiado débiles e imprudentes. Es toda una confesión, Es toda una confesión. Haberse dado cuenta que ese dialogar y abrirse al mundo, al final lo que hizo es que el pensamiento mundano entró en la iglesia. Bueno, y también está todo el tema del tratamiento litúrgico a partir de los 70, fines de los 60, que han llevado a esa muy seria, muy grave desacralización de la Eucaristía. Y también se vio la oposición de conferencias episcopales enteras al Humane Vitae de Pablo VI. La fuerza creciente de grupos de presión modernistas, sobre todo en el norte de Europa, acaudillados por figuras como Hans King, una fuerza antagónica que debió padecer Benedicto XVI. ¿Cómo esa sorda resistencia al motu proprio Summorum Pontificum, que motivó una carta llena de dolor, de pesadumbre del Papa a todo el episcopado mundial? Bueno, cuando fue lo de Ratisbona, Regensburg, no me refiero ahora cuando quiso quedarse y fue obligado a volver, porque eso fue obvio. Fue obvio porque no pudo estar hasta la muerte de su hermano, que a eso había ido. Pero también Regensburg tiene un sabor amargo para el Papa Benedicto porque fue aquella famosa conferencia donde se le echaron todos encima y donde tenía razón, porque estaba mostrando la verdadera cara del Islam. Y los problemas, es decir, tuvo la valentía de decirlo, pero todos se le echaron encima. Y la oposición a la reforma litúrgica, que quiso poner en acto para volver las cosas a su lugar. Justamente cuando era cardenal Ratzinger, en el año 84, hay un libro que yo lo recomiendo, es Informe sobre la Fe. Está escrito, son diálogos, ¿no? Entrevista que le hace Vittorio Messori. Y dice que el principal problema de la Iglesia es la fe. Eso es una cosa gorda y grave. Que el principal problema de la Iglesia sea la fe. Es grave. Y hace un agudo análisis de lo que venía ocurriendo desde los 60, y por supuesto que lo hace con gran conocimiento de causa porque él es nada menos que está a cargo de lo que era antes el Santo Oficio, es decir, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Eran todas las cosas de su competencia. Por eso denuncia las herejías que se han venido agolpando, enumera entre los errores más graves y más frecuentes los temas referidos al pecado original y sus consecuencias, la visión arriana de Cristo, es decir, Cristo no es verdadero Dios, el eclipse de la teología de la Virgen, todo, es decir, cada vez como devaluar también a la Virgen, claro, la Virgen, quitarle las prerrogativas, hacerlas como una mujer común, una más, como hacen los protestantes. Ella es madre y punto, y nada más, dio a luz a Jesús y ahí está. Y toda la bondad que puede tener una buena madre. Pero nada de corredentora, nada de nada. Ni siquiera siempre virgen.
la negación de la existencia del demonio, la devaluación de la redención. Pero ahora eso era en lo antiguo, ahora hay mucho más. Ahora están directamente contra la divinidad de Jesucristo, contra la condición de sacrificio y expiatoria de su muerte y también de la Eucaristía, sobre la veracidad histórica de los milagros y de su resurrección. Ya lo hemos comentado todo esto. Sobre el purgatorio, como que no existe, los ángeles tampoco, el infierno tampoco, la presencia eucarística. Pero es que no lo vemos acaso en los hechos, aunque no los digan, con el trato que se da a la Eucaristía. Tampoco la necesidad de la gracia, o de la iglesia, o de los sacramentos. La vida religiosa, la vida contemplativa, todo se niega. El magisterio es la demolición de la fe y de la iglesia. Y estos son algunos de los así nombrados nada más, de los hitos, digamos, salientes, que van a desencadenar, o desencadenarse los hechos también, a partir de la renuncia forzada de Benedicto. Por motivos gravísimos, está dicho, que nunca fueron aclarados cuáles eran. Ahora, esta corriente modernista, así como yo decía, está Chomsky en el norte, hay otra figura muy, pero muy importante, que es la del cardenal Carlo Maria Martini, que había sido en su momento nombrado arzobispo de Milán por Juan Pablo II, biblista, intelectual, jesuita. Y el cardenal Martini lo dice él mismo, ¿no? Es decir, lo que ahora está imperando viene de él. Era, por ejemplo, contrario a los principios no negociables del Papa Benedicto. No hemos escuchado hace no mucho que es una tontería hablar de valores no negociables. Ahí está, es eso lo de Martini. Es decir, principios no negociables ¿sobre qué? Sobre la vida, desde la concepción hasta su fin natural. Fíjense lo que él dijo. El cardenal Martini dijo: contra una ética no negociable de la vida, de la concepción hasta la muerte natural, está el relativismo cristiano de la libertad que decide. Es decir, es la libertad la que va a decidir, que si hay que vivir o no hay que vivir. Porque antes, ¿qué había dicho? Había dicho, como yo creo en la vida eterna, sobre la de esta tierra temporal, puedo transigir. Es decir, el hecho de que creo en la vida eterna, ya eso me da la licencia de poder variar, dice, según los tiempos, la historia, las culturas, y al fin, el nacer y el morir son misterios sobre los que cada uno puede y debe juzgar según su propia sensibilidad. Estaba dicho en buenas palabras, ¿eh? Es decir, si mi sensibilidad es de que la vida de un pariente o la propia no es inútil alargarla, y nos terminamos aquí, ¿no? Eutanasia. Para él la Iglesia pide mucho al hombre, por eso se debía adecuar a los tiempos y a las culturas. Es decir, nada de verdades absolutas, ¿no? Era como no pongamos cargas a la gente, sino adecuemos la fe a este mundo. Y ellos van a estar con nosotros y se sentirán más libres. Y en ese orden de cosas, claro, Amor y Leticia está en consonancia con el pensamiento de Martini. ¿Cómo lo están los otros temas de la sinodalidad? Era un gran defensor de la sinodalidad. El colegiado, el fin del celibato, el acceso a las órdenes sagradas por parte de las mujeres. En definitiva, el neomodernismo. Un hombre de mucho prestigio, con muchos seguidores, una figura de gran ascendencia, de muchísima autoridad en las corrientes modernistas, ¿no? Y seguido por numerosos obispos y sacerdotes. Lo llamaban el antipapa o el papa negro, por ser jesuita y porque se oponía a los papas, sobre todo a Juan Pablo II,
justamente que lo había nombrado arzobispo de Milán y a Benedicto XVI. El padre Giovanni Cavalcoli, o Cavalcoli, probablemente sea Cavalcoli, en un artículo, cuando muere el cardenal Martini, escribe: en una reciente entrevista del Corriere della Sera, cuando al cardenal se le pidió un juicio sobre la situación actual de la Iglesia, afirmó que la Iglesia se quedó 200 años atrás. Y dice Cavalcoli, lo primero que viene, dice, a la mente acerca de una declaración de ese tipo es: ¿atrás con respecto a qué? Es espontáneo y lógico responder: atrás con respecto a la modernidad, como si en su camino a la historia la Iglesia no fuese luz y guía del mundo. Casi que debiese ser el mundo, con su progreso, el ser luz y guía de la Iglesia, según lo que está diciendo Martini. Y el mismo periodista, comentando a la BBC sobre esa frase, dijo que se había asombrado de escuchar esas palabras de un cardenal de la Santa Iglesia Romana, quien con ello habría tomado como modelo al iluminismo, notoriamente afirmado en Inglaterra en el siglo XVIII, es decir, justo esos 2 siglos atrás. Por otra parte, sabemos, como nos recuerda tantas veces el Papa Benedicto, cuánto está la modernidad impregnada de iluminismo. Ahora bien, es muy conocido que esa corriente filosófica no priva de algunos valores que se encuentran en la masonería, fundada en Londres en 1717. Es decir, tiene una orientación masónica, racionalista, antropocéntrica, el hombre al centro, en lugar de Dios. Ahí está todo, ahí está todo. Un cardenal de la Iglesia. Y considera como superstición, fanatismo, los misterios, la sobrenaturalidad de la Iglesia, que es justamente el objeto de la fe católica, ¿no? El clima en el que se vive la caridad cristiana. Así que, claro, el problema no es que se quedó atrás con respecto a la modernidad. El problema es el de realizar esa modernidad muy distinta del modernismo. Y lo que decía Cavalcoli, que nos está propuesta por una recta interpretación del Concilio Vaticano II. No lo voy a hacer pesado esto, sino simplemente que lo que está diciendo es que eso se logra si realmente se interpreta correctamente en la línea de que siempre siguió la Iglesia, de continuidad, no de ruptura, el Concilio Vaticano II. Entonces ahí sí, esa es la modernidad, eso es lo que la Iglesia puede aportar, pero no la Iglesia mimetizarse del mundo y tomar las ideas del mundo, incluso ideas que son masónicas. Bueno, no voy a comentar mucho más porque creo que es suficiente. Alabado sea Jesucristo. En el anterior audio estábamos hablando de la influencia grande que tuvo el cardenal Martini con ideas totalmente neomodernistas. Era el que básicamente, fundamentalmente, capitaneaba, digamos, el de mayor prestigio, el más alto cargo, por ser cardenal. Porque Hans Küng y todos los demás fueron cayendo un poco en desprestigio. Y bueno, Leonardo Boff, también creo haberlo mencionado, la teología de la liberación, no la mencioné. Eran todas las corrientes estas contrarias que cada vez te ganaban más fuerza hasta el momento actual. Carl Martini, bueno, muere, pero antes ellos habían formado también un grupo, esto mismo lo cuenta el cardenal Daniels, el belga, incluso lo dejó en sus memorias, y lo confirmó el mismo Genswein, el arzobispo Genswein, secretario privado del Papa Benedicto. Según declaraciones del cardenal Daniels, y lo escrito en sus memorias, que hace no mucho fueron publicadas, el cardenal Martini era el mentor principal del grupo que llamaban Grupo Sangal o Sangalo, porque se reunían en el monasterio de Sangal, en Suiza.
Y como digo, esa información también fue confirmada por Monsignor Genswein en una presentación de un libro sobre el Papa Benedicto, fue en 2016. El libro era Más allá de la crisis de la Iglesia, el pontificado de Benedicto XVI, de Roberto Regoli. Y esa presentación fue hecha en la Gregoriana, y quien la presentó fue el cardenal Monsignor Genswein, que creo que todavía sigue siendo prefecto de la Casa Pontificia, además de secretario personal de Benedicto XVI, aunque no se lo ve últimamente, antes se lo veía siempre, con el Papa Francisco, pero ahora no se lo ve. Creo que fue a partir, si no recuerdo mal, de los problemas que hubo a raíz del libro que el cardenal Sala publicó junto con el Papa Benedicto, ¿no? Creo que era Desde el fondo de nuestros corazones, sobre el celibato. A partir de ahí, bueno, fue unos desencuentros desgraciados. Yo no los tengo muy presentes, pero bueno, se fueron diciendo, en definitiva, ahí quedó fuera. Lo que sea, volvemos a esto, este un grupo que incluso se llamaba a sí mismo la mafia, se llamaban entre ellos, así informaban, jocosa, ¿no? Pero bueno, era un grupo que participaba, además de Martini y de Daniels, los cardenales Casper, Lehmann, Silvestrini, Basil Hume, en inglés, Murphy O'Connor y el obispo holandés Van Luyn. Y en el 2005 una versión dice que tenían como candidato a Martini, pero ya Martini tenía problemas de un Parkinson que iba creciendo, ¿no? Muy avanzado. Lo que siempre se transparentó, incluso lo sacó Elisabetta Piqué, la vaticanista, y otros, que el candidato era el cardenal Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires. Era el candidato de ellos. Ya en 2005 estamos hablando, a la muerte del Papa Juan Pablo II. Pero al final es elegido el cardenal Ratzinger. Así que después todo lo que pasó, el accidentado, digamos, pontificado de cardenal Ratzinger, donde tuvo toda la prensa en contra, todo, cualquier cosa que hacía era en contra. La jerarquía también no fue oído, no fue seguido. Teólogos, profesores, hablaban ya de cuando era la fama que le habían hecho, absurda, ¿no? Un hombre de una gran mansedumbre, que llamaban el cardenal Panzer, cuando era prefecto para la doctrina de la fe. Y bueno, hay que recordar, por ejemplo, lo que pasó cuando estuvo en Regensburg, allá en Ratisbona. Regensburg es Ratisbona, ¿no? No me refiero a esta última vez, sino a aquella otra vez cuando la famosa clase, fue una clase magistral, donde pintó muy bien, y además de una forma profesoral, doctoral, el peligro del Islam, que es intrínseco a su propia religión, es una religión guerrera, así que no se puede decir que es una religión de paz. Bueno, le fueron todos encima, ni que hablar de los ecumenistas, ¿no? Y sin embargo ha demostrado que tenía razón, evidentemente. Pero los había irritado. También ya los venía irritando cuando era cardenal, cuando sacó ese documento, que es obra suya en el pontificado de Juan Pablo II, Dominus Iesus, cuando era prefecto para la doctrina de la fe. Justamente Dominus Iesus hace una distinción entre iglesias y comunidades eclesiales. Comienza así, entre iglesias y comunidades eclesiales. El comunismo se refiere siempre a las relaciones entre los cristianos, ¿no? Pero, claro, iglesia, ¿cuál es? Iglesia solamente aquella que detenta la sucesión apostólica que tiene la Eucaristía. En ese sentido son solo iglesias, la iglesia católica y las iglesias, pues no son una sola, ortodoxas, porque son autocéfalas,
cada uno no tiene un solo, digamos, papa ortodoxo, sino que cada uno son los patriarcas de cada lugar son los que donde la unidad se da a través de ellos, ¿no? Así que bueno, todo eso tan accidentado que ya también había comenzado en una forma, había grandes de entrada, ya lo sabía el Papa Ratzinger, las oposiciones que tenía, era muy tensa toda la situación. Y aquellas famosas palabras que dice en la misa inaugural de su pontificado: no permitáis que por miedo retroceda ante los lobos. Que uno dice, ¿qué está significando con esto? Bueno, dos cosas. Primero, que hay lobos, es decir, que hay una fuerte oposición, muy fuerte, y de todo tipo, lo hemos visto, ¿no? Lo que estamos comentando, todos los modernistas, los neomodernistas, las lobby gay, todo, los intereses económicos y que yo, donde no hay fe, pero están metidos dentro de la iglesia, ahí la fe no está. Son lobos disfrazados de corderos. Es decir, aparentan ser católicos, no lo son, de ningún modo. Uno que está en la progresión moral, o uno que está en los negocios, no puede ser católico, eso no es de Cristo. Entonces, y por otro lado está diciendo que se siente débil. Si él puede retroceder ante los lobos, significa que sus fuerzas para esos combates, porque está solo, no son suficientes. Uno no lo podría imaginar que eso, diciéndolo en labios de Karl Wojtyła, del Papa Juan Pablo II, imposible, porque un hombre que luchaba, que peleaba, no iba a retroceder, pero bueno. Y aparecen otros que aquí, bueno, no son conocidos, pero por ejemplo en Italia, comunidades como la comunidad de Voce, que tenían un laico, es Enzo Bianchi, que el mentor de esa comunidad, y que ahora cayó en desgracia, no sé bien por qué, pero cayó en desgracia. La comunidad de Sant'Egidio, son todos estos ecumenistas, aperturistas, progresistas, y en definitiva no católicos, miembros de la heterodoxa escuela de Bolonia, que tienen importantes posiciones. Y, por ejemplo, uno que pertenece a esa escuela de Bolonia es el cardenal Tagle, que ha sido arzobispo de Manila y que ahora está en la curia. Bien, es todo una situación compleja, pero que es necesario saber que todo esto que no pudo contener por debilidad Pablo VI, cada vez tomó más fuerza. Es decir, no hubo medidas disciplinarias donde debería haberlas habido en ese momento, y fue como una catarata incontenible. Y después, claro, Juan Pablo II hizo, pero no en parte detuvo, en parte solamente, siguieron. Uno se recuerda, por ejemplo, qué sé yo, en las librerías católicas, donde estaban llenos de libros heréticos, y en los escaparates principales, Anthony de Melo. ¿Cuánto tiempo estuvo Anthony de Melo? ¿Cuánto? Hasta que 10 años más pasaron hasta que lo condenaron sus obras. Totalmente heréticas. Y ahora Ansel Green, con tanto de barba, de benedictino, sin embargo cambió a Cristo por Freud. Entonces, eso es una realidad tremenda. ¿Cómo no va a estar confundido el pueblo de Dios? Absolutamente, es todo un clima de una gran confusión, Cuando vemos ídolos que se ponen en Roma, yo estoy hablando de la Pachamama, de lo que fue todo eso.
Pero todo tiene un pasado, porque si la línea la queremos trazar, bueno, la trazamos desde Asís también, donde decíamos que fue un gran error de un Papa Santo, pero fue un gran error. Entonces, ese pensamiento no católico, del cual hablaba con tanta amargura Pablo VI, se fue imponiendo. Y sobre todo, cada vez más. Ahora, cuando uno habla de modernismo, de progresismo, es en realidad una simplificación. Y de las fuerzas adversas, ¿cuáles son? Bueno, son esas, pero no son los únicos causantes de estos males. Porque hay otros factores antagónicos, adversos, ya no solo a la fe, sino a la moral, como decían, ¿no? Los lobbies gay. Lobby gay y progresismo, modernismo, todo eso es una combinación mortífera. Pero también encima hay intereses económicos espurios, dominantes, que completan este panorama devastador. Y vemos cómo se están infiltrando los Soros y todos estos personajes dentro de la propia Iglesia. Es decir, tenemos errores, tenemos herejías, perversiones, corrupción. ¿Y qué nos habla de todo esto? De una sola cosa. Evidentemente, no hay duda que es imparable la purificación. ¿Por qué? Porque es necesaria. Ahora, la devastación de la fe es lo más grave, porque es la razón de ser de la Iglesia, porque es la salvación de las almas, depende de eso. Y esa cizaña que logró meter el modernismo, digamos, o llamémoslo progresismo, no modernismo también, fue penetrada a partir de textos ambiguos. Del concilio ya venían, pero peritos o teólogos que habían sido condenados reaparecen. Y sobre todo de la interpretación que se ha hecho también del mismo concilio. Cuando se dice, quiero ahondar el concilio, ¿a qué concilio se están refiriendo? ¿Al de la continuidad o el que quiere la ruptura de una nueva iglesia? Porque para cada nueva doctrina, para cada reforma litúrgica se apelaba siempre a ese vago espíritu del concilio, que no sabe bien qué es. Sí se sabe, es decir, habla del espíritu del concilio porque quiere ir hacia el lado de la desviación. Y también a razones imprecisas, razones pastorales. Y los esfuerzos de los papas por medio de grandes documentos magisteriales poco pudieron contra la corriente de tanta herejía, de tanta manifiesta rebelión, sostenida, además alentada, sostenida por la prensa laicista. Toda esa prensa aplaudir todo esto. Ahora, a la heterodoxia, a la verdad, ahí catalogando de oscurantistas, de medievalistas, de qué sé yo. Esa prensa anticatólica, anticristiana. Y también, no solo ellos, sino las publicaciones de sedicentes teólogos y maestros de espiritualidad, que se venden algunos como pan caliente, librerías llamadas católicas, como digo. Y como comenté, ¿no? Herejes como Anthony de Melo, como Ansel Green, como Pagola, como Ariel Álvarez Valdés, como Vito Mancuso, como Enzo Bianchi, como tantos otros. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaron, por otro lado, documentos muy valiosos, como por ejemplo Veritatis Splendor, Humanae Vitae, Familiaris Consortio, Dominus Iesus, Mysterium Fidei, etcétera, etcétera. Pero no han prosperado, siguen siendo atacados. Y aún estos buenos papas también no fueron exentos de algún error, como se vio después o como en algún momento fue denunciado, como lo hizo el cardenal Biffi, por ejemplo. Y por lo tanto estamos en lo que estamos. Entonces, ¿qué tenemos ante este panorama por delante? Resistir en la sana doctrina, en la verdadera fe,
no aceptar lo que es inaceptable. Orar, mucho, reparar, mucho. No nos confundamos. Sí, necesitamos de apologética, defender realmente la verdad de la fe y defender la verdad de la iglesia, defender a la iglesia, sí, siempre. Pero si no es sostenido por la oración, estamos perdidos. Oración, reparación, penitencia, es lo que tenemos que hacer una otra vez. Empuñar el rosario y adorar al Señor en su presencia eucarística. Los que lo puedan hacer en espíritu y en verdad. Y los que no lo puedan hacer en espíritu y en verdad porque no está expuesto Santísimo, por lo menos que lo hagan en espíritu. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.